Provenientes del norte de México, particularmente del área conocida como la Gran Chichimeca, Xolotl y sus guerreros llegaron al caótico Valle de Anáhuac, que se encontraba en esas condiciones fruto de la caída del gobierno tolteca, y tras unirse a los que aún habitaban tan desolado lugar, testigos de la caída del gran imperio, dieron origen a un nuevo renacer tolteca, a una civilización tolteca chichimeca, de la cual surgirían asentamientos tan importantes como Azcapotzalco, Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. Yo soy Manuel Alberto Gramajo Romero, historiador y divulgador, y en este primer episodio vamos a hablar sobre la historia del reino o el estado de Acoloacan, el estado dominante anterior a la llegada de los mexicas. Comencemos. Antes de sumergirnos en la historia de la nación de Acoloacan, es necesario conocer el estado anterior a su existencia. Me refiero al que organizaron los toltecas, el imperio que dominaba los valles del actual México. Sobre su historia se sabe poco, dado que las fuentes mezclan la historia y la mitología, y hacen difícil distinguir cuál es cuál. Además, muchas de estas fuentes se contradicen constantemente. Por ejemplo, Fernando de Alba Iztrizóchil señala el inicio de la historia tolteca en el año 387. Francisco Javier Clavijero dice que ocurrió en el año 596, mientras que Tirso Rafael Córdoba dice que comienza en el año 607. Por esa razón me basaré en datos arqueológicos e iré colocando los principales acontecimientos como mejor se acomoden. La historia de los toltecas inicia a principios del año 500, provenientes del norte de México, en el área conocida como la Gran Chichimeca. Allí, los toltecas decían haber habitado un lugar llamado Huehuetlapallan, la Tierra Azul, de donde fueron expulsados. Así, vagando durante años en el desierto, los toltecas chichimecas, caracterizados por su estilo de vida cazador-recolector, eran también conocedores del arte de la agricultura, la cual seguramente aprendieron al acercarse a Mesoamérica, una de las dos grandes cunas de la civilización en América. Su estancia en el desierto consistía en recorrer unos cuantos kilómetros, asentarse, montar un pequeño asentamiento temporal donde plantaban y cosechaban y tras 1 o 2 décadas se marchaban, acercándose cada vez más al área mesoamericana, a la tierra que ellos llamaban Anáhuac, es decir, cerca o a un lado del agua, lo cual puede interpretarse como un lugar en donde habían grandes ciudades, ya que éstas siempre se situaban cerca del agua, cerca de los ríos, para el sustento diario y para sus sembradíos. Pronto supieron de la existencia de una gran ciudad, un Altepetl, dicho en su lengua náhuatl. Así, al poner rumbo a tan importante lugar, tras 104 años desde su partida de la Tierra Azul, llegaron a Mesoamérica, en torno al año 600, donde se encontraron con la ciudad de la que tanto habían escuchado hablar, y la llamaron desde entonces hasta nuestros días Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Sin embargo, ya fuera por diferencias culturales o otras rivalidades, los toltecas chichimecas y teotihuacanos entraron en guerra, y esta concluyó con la Altepetl Teotihuacán ardiendo en llamas. Posterior a la caída de Teotihuacán, no se sabe si fundaron o conquistaron el asentamiento de Tulancingo. Lo que sí es seguro es que dicho asentamiento, en lugar de los pequeños tulares, se convirtió en el centro político del Tolteca Chichimeca. Durante todo este tiempo habían sido gobernados por 7 señores, pero tras su asentamiento en Tulancingo, estos mismos decidieron elegir a un único líder, a un tlatoani, que quiere decir en lengua náhuatl el que habla, es decir, el que ordena o manda. Tuvieron un total de 9 tlatoque, de los cuales solo sabemos su nombre y los años en los que gobernaron, aunque los nombres como los años cambian según la fuente consultada. De lo que podemos estar seguros es que cada tlatoani gobernaba un total de 52 años, ya que al culminar ese tiempo se reiniciaba su ciclo, algo similar a cómo concebimos los siglos en la actualidad. En el caso de que el tlatoani continuara vivo tras 52 años de gobierno, era igualmente destituido y se nombraba a un nuevo tlatoani,
Ahora, si este moría antes de cumplirse los 52 años, los pipiltin, que quiere decir los nobles, tomaban el gobierno y gobernaban los años restantes, y al cumplirse los 52 años, volvían a nombrar a uno nuevo. En algún momento los tolteca chichimeca se hicieron con el control de todos los pueblos aledaños, incluida la destruida Teotihuacán, y fundaron una ciudad llamada Tolan, el lugar de los grandes tulares, y al llegar el año 900 convirtieron en capital. De todos los tlatoque, los más interesantes son los últimos tres, Cihuatzin, Iztaccátzin y Topiltzin, sobre todo porque son el origen de la caída del dominio tolteca, y sobre esta caída existen dos versiones. Una propuesta por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que dice que Cihuatzin, o Flor de la Tierra, fue el único tlatoani mujer que gobernó a los toltecas, pero su gobierno duró poco, pues falleció a los 5 años de ser nombrada tlatoani, y su hijo Iztaccátzin le sucedió en los años que le restaban. Y este tlatoani fue el origen de una gran polémica que contribuyó a la caída de los toltecas, ya que cometió adulterio con Quetzalxochitzin, la mujer de un noble de alto rango llamado Papatzin, lo que llenó de rencores al señor de Tolan con el resto de las Xaltépetls, y fruto de este amor prohibido nació Seacatltopintzin Quetzalcóatl, siendo esta la primera vez que una deidad Quetzalcóatl fue personificada en un personaje histórico, y al cumplirse los 52 años fue elegido tlatoani. Sin embargo, su gobierno coincidió con la llegada de una gran seca, que impedía que las cosechas se dieran, matando de hambre a la población, al grado de que para sobrevivir tuvieron que alimentarse de larvas y gorgojos. Esta hambruna, sumada a que el tlatoani provenía de una traición marital, fue la bandera perfecta para aquellos que ambicionaban el poder, y se organizaron en una rebelión contra el tlatoani, y aunque las fuerzas del líder máximo tolteca los defendieron, al final los rebeldes, con el pueblo de su lado, asediaron Tolan, y el príncipe Quetzalcóatl huyó junto a sus padres y seguidores, quienes desafortunadamente cayeron durante la refriega, y lo último que se supo de Seacatltopiltzin Quetzalcóatl es que desapareció en el bosque y no se supo nada más de él. Sin embargo, la hambruna continuó y la guerra contra el tlatoani se convirtió en una guerra por los recursos, lo que al final llevó a la caída de los gobiernos toltecas. Ahora, según la historia tolteca chichimeca, esta elaborada por escribanos poblanos y tlaxcaltecas, señala de que en realidad el último príncipe, el último tlatoani tolteca, era en realidad alguien llamado Uemac. Según esta versión, el final de los toltecas fue distinto, señalando que en la ciudad de Tolan coexistían dos grupos étnicos, los toltecas chichimecas y los nonoalcas. Los primeros eran estos migrantes que provenían de la Gran Chichimeca, que a su llegada se hicieron llamar toltecas y adoraban a Quetzalcóatl, y los segundos, según el significado de la palabra nonoalcas, eran los mudos o tartamudos, aquellos que no hablaban el idioma náhuatl y que provenían de la costa del Golfo y adoraban a Tezcatlipoca. Este Uemac, tlatoani de los toltecas, era alguien soberbio y pidió a los nonoalcas que le trajeran a una mujer con una cadera tan ancha como 4 piernas. Los nonoalcas se la presentaron y Uemac dijo que estaba bien, pero no era lo que esperaba, y decidió rechazar a la mujer. Esto fue visto como una humillación e intento de subordinación por los nonoalcas, quienes al grito de "muera Uemac" se lanzaron en contra de los toltecas, hasta que los toltecas dijeron que ellos no tenían nada que ver con la ofensa de su señor, y en todo caso la culpa era suya. Así, tras dialogarlo, decidieron que la solución era ir todos juntos a matar a Uemac, y así lo hicieron. Lo corretearon, lo capturaron, lo ataron a un palo y lo condenaron a morir flechado, y tras matarlo lleno de culpas y miedo, tanto toltecas como nonoalcas decidieron abandonar Tolan y se dispersaron por toda la náhuatl, alcanzando lugares tan distantes como Yucatán, Guatemala y Jalisco. Ahora, siguiendo con el relato del príncipe Quetzalcóatl, Pochol, uno de sus 2 hijos, logró sobrevivir a la masacre, gracias a Tocuye, una mujer nonoalca encargada de su cuidado, refugiándose en el asentamiento de Culhuacán, donde sobrevivió el linaje del último tlatoani tolteca. Paralelamente a esto, nuevamente desde la Gran Chichimeca, nuevos migrantes llegaban a Mesoamérica. Estos decían provenir de un gran reino llamado Amaquemecan, el cual fue dividido por su último líder en 2 territorios,
cada uno para uno de sus dos hijos, Akahuitli y Xolotl. Esta decisión no le pareció bien a este último, así pues, para evitar conflictos con su hermano, Xolotl y sus seguidores abandonaron sus posesiones y pusieron rumbo al sur, de donde según sus exploradores habían tierras muy prósperas. En su camino se toparon con la Gran Tolan y Zempoala, esta última en las tierras totonacas. Muchos de los antiguos asentamientos toltecas, entre ellos Tolan, se encontraban abandonados, por lo que decidieron establecerse en Tenayuca, ya que cerca había gente de la cual, según Fernando de Alba Iztlizochitl, le permitieron asentarse en paz, sobre todo porque eran muy pocos. Sin embargo, una vez se toparon con la cuenca del Valle de México, donde supieron de la existencia de Culhuacán, que era gobernada por Nauyotzin, suegro de Pochol, el hijo del príncipe Quetzalcóatl y por lo tanto líder de varios pueblos toltecas, lo que lo convertía en un excelente rival. Xolotl decidió enviar un emisario, presentándose como un gran soberano y que le rindieran tributo, a lo que evidentemente Nauyotzin se negó, y Xolotl, molesto, llamó a su hijo Nopaltzin y le dijo que tomara el ejército y sometiera a tributo a los de Culhuacán. Nopaltzin y sus guerreros eran superados en número, sin embargo la mayoría de sus contrincantes eran gente de a pie, sin experiencia, pues la mayoría de los guerreros habían muerto durante la guerra civil tolteca. Por ello los guerreros chichimecas de Nopaltzin superaron en batalla a los Coluas, quienes intentaron dar la vuelta a la batalla con el uso de las canoas de guerra, pero al final fueron derrotados por Nopaltzin y sus guerreros, y el líder Nauyotzin fue destituido como Tlatoani, y en su lugar se colocó a Chichometl como nuevo Tlatoani de Culhuacán. Tras la victoria de Nopaltzin, Xolotl envió a uno de sus capitanes, Achitomatl, a Chapultepec, y estos, al ver cómo habían derrotado a los de Culhuacán, decidieron ir por la buena y pactaron una alianza con los chichimecas, a tal grado que Nopaltzin se casó con Azcaxochitl, hija de Pochol. De esta forma la paz entre toltecas y chichimecas llegó, y con ello el crecimiento poblacional, a lo cual se sumó oleadas de migrantes provenientes de la Gran Chichimeca, particularmente los Acoloas, quienes liderados por tres príncipes, Acoloatzin, Chiconcuatli y Zontecómatl, quienes habían huido del próspero gobierno de Xolotl, fueron a visitarlo a Texcoco, y tras mostrar respetos al Tlatoani, que consistía en tocar con las manos el suelo pisado por el Tlatoani para luego besarlo, le pidieron que les diera un lugar para establecerse. A cambio ellos le prometían su lealtad y amistad, y Xolotl, contento con su buena voluntad, decidió pactar una alianza matrimonial con ellos, casando a Acoloatzin con la mayor de sus hijas, Cuetlaxochitl, y Chiconcuatli con la menor de ellas, mientras que Zontecómatl se casó con Cuatl, noble de Chalco. Al finalizar la boda, Xolotl repartió sus tierras. Así, a Acoloatzin le confirió las tierras de Azcapotzalco, a Chiconcuatli le dio el estado de Xaltocán y a Zontecómatl el de Cuatlichan, y a partir de entonces se dedicó a gobernar su señorío, y aunque tuvo unas cuantas insurrecciones y uno que otro atentado, logró mantener su gobierno y murió de viejo, aunque eso sí, antes de morir, mandó llamar a sus súbditos y familiares, pidiendo como última voluntad que se respetase a su hijo como el siguiente Tlatoani y que hubiera paz entre todos ellos, y aunque todos lloraron en su funeral, pocos siguieron su consejo, pues nada más tomar el liderazgo su hijo Nopaltzin ocurrieron pequeños conflictos entre sus aliados, por conseguir un cacho de tierra más, teniendo el líder que mediar o dar su apoyo a alguien en particular. Además, tuvo que hacer frente a la rebelión de Tulancingo, una guerra que fue muy dura y se extendió por 19 días, y no terminaría hasta que el hijo del Tlatoani, Tlotzin, envió refuerzos desde Texcoco, los cuales, unidos a los del Tlatoani, finalmente lograron abrumar a sus oponentes y someter nuevamente a la ciudad. Tras la derrota de Tulancingo, Nopaltzin logró pacificar sus dominios, y a la muerte de Acoloatzin, Tlatoani de Azcapotzalco dio el beneplácito al hijo de su fallecido aliado de asumir el poder. Así, Tezosomoc se convirtió en el Tlatoani de Azcapotzalco, que de haber sabido lo que ocurriría en el futuro, seguramente nunca lo habría hecho, aunque esto último que les acabo de decir es muy debatible, ya que si hacemos cuentas, este Tezosomoc habría vivido al menos 200 años, si no es que más. Lo más seguro es que fuera una invención para engrandecer la figura de Tezosomoc, pero sobre él y las cosas que hizo hablaremos después.
Para organizar su gobierno y mediar con los conflictos internos, Nopalsin impuso las siguientes reglas: que nadie prendiera fuego al campo o a la sierra, de lo contrario se le castigaría con la muerte. Quedaba prohibido robar la casa ajena, de lo contrario se te quitarían tus instrumentos de caza y se te prohibiría dedicarte nuevamente a esa actividad. Quedaba prohibido alterar los límites de caza, de lo contrario se te penaría con la muerte. Y quedaba estrictamente prohibido los adúlteros, ya fueran hombres o mujeres. De lo contrario serían flechados en la garganta hasta morir. Y hablando de muerte, pronto murió Nopalsin y su hijo Tlotzin se convirtió en el Tlatoani. Su gobierno fue muy estable, destacado por emparentar a las ciudades aliadas con la suya para garantizar la paz, siendo famoso por ser un gran anfitrión a tal punto de que los nobles buscaban cualquier excusa para ir a visitarlo, además de recibir en torno al año de 1243 en su capital Tenayuca a un grupito de nómadas provenientes de adivinen dónde de la Gran Chichimeca, quienes se hacían llamar los Metztin o mexicas, quienes iban de lugar en lugar buscando un sitio donde asentarse, pero sobre los mexicas hablaremos en los siguientes episodios. Volviendo con la historia, en el año de 1272 murió Tlotzin y le sucedió su hijo Quinatzin como Tlatoani, el cual decidió hacer un cambio en las labores de los chichimecas, quienes hasta entonces vivían una vida rudimentaria dedicada a la caza y a la siembra, dándoles ahora órdenes de que aprendieran las prácticas toltecas y se dedicaran a la construcción de grandes ciudades. Este cambio en sus actividades alteró a los chichimecas, provocando el levantamiento de Yacanetz, señor de Poyautlán. A ellos se les unió la provincia de Meztitlán, Tototepec y Tepepuelco, así como asentamientos menores, y fueron todos juntos a asediar Tenayuca. Quinatzin reunió a sus aliados, a uno de sus capitanes, Tochintecutli, a su hermano Nopalsin Cuetrachihuitzin y a Huetzin, señor de Cuachitlán. Los cuatro derrotaron a los sublevados en los 4 frentes de batalla, matándolos en combate, siendo Nopalsin Cuetrachihuitzin, el hermano del Tlatoani, el único que murió, al ser emboscado en Tulancingo, y por la muerte de su hermano, Quinatzin castigó a las ciudades sublevadas. Algunos fueron desterrados, pero muchos escaparon al desierto, por lo que el castigo fue muy severo. Una de las últimas cosas que hizo Quinatzin fue trasladar su gobierno de Tenayuca a Texcoco, convirtiéndose esta última en la nueva capital de Acoloacan. A su muerte en el año de 1331, su hijo Techotlalatzin se convirtió en Tlatoani y creador de la clase política en el Valle de Anáhuac, la cual se mantuvo hasta la llegada de los españoles. Esta reforma política y social consistió en equilibrar el poder de los 4 pueblos asentados, los acoloas, meztotecas, tepanecas y coloas, otorgándole a cada tlatoque un título bajo su gobierno. Los acoloas recibirían el título de tetlato o capitán general. Los coloas serían llamados coloqui o embajadores mayores. Los meztotecas serían nombrados tlami o mayordomos mayores. Y los tepanecas serían los amechichi o camareros reales. Además, repartía la población de las 4 naciones de tal forma que cada líder gobernara sobre una población, pero sobre ninguna ciudad en particular, y cada uno de sus vasallos gobernarían en cada ciudad y no todos concentrados en una única provincia. En pocas palabras, descentralizó el estado y lo organizó de tal forma que el poder se distribuyera en todas las provincias, eso sí, todos subordinados al Tlatoani. Finalmente llegamos al gobierno del Tlatoani Iztlizóchitl o Metochtli, o Flor Oscura, quien tuvo que enfrentarse a Tezosomoc, Tlatoani de Azcapotzalco, quien con la ayuda de varias ciudades aliadas, entre ellos los temibles Tenochcas o mexicas, desafiaban en tomar el poder y convertir a los tepanecas en la nación más poderosa en el Valle de Anáhuac. Pero sobre esta historia hablaremos en el próximo episodio. Yo soy Manuel Alberto Gramajo Romero, historiador y divulgador, y este fue el canal de un historiador.